que vamos a tratar hoy bajo el tema Jesús es el centro de nuestras vidas. Amén. Jesús es el centro de nuestras vidas. Hay personas, pastor, que no declaran eso. Dicen que pertenecen a Jesús, pero no dicen que Jesús es el centro de su vida. Para mí, Jesús es el centro de mi vida. Yo creo que para Claudia también, ¿eh, Claudia? Para todos. Amén. Bueno, cuando decimos o cuando hablamos que Jesús es el centro de mi vida, significa que Él ocupa el lugar más importante. Cuando decimos que Jesús ocupa el primer lugar en mi vida, hay cosas que antes de yo conocerlo a Él, la hacía, mas ahora que lo conozco, que lo hice morar en mi corazón, ya esas cosas tienen que alejarse. Y también, aparte de significar que Él ocupa lo más importante de mi corazón, también podemos decir que mis deseos, como lo decía la canción que cantaba Giselle, Él tiene que tener el control, no el deseo que quiere mi carne, sino el deseo que Él me permite. Y mis acciones, lo que voy a hacer, todo, porque se supone que Él es el centro de mi vida. En una ocasión, cuando yo acepté al Señor en el 97, yo estaba creciendo en un ambiente bien hostil, bien difícil. Y eran como las 7 de la noche y yo dije prácticamente esta palabra. La que yo dije, si Dios, si tú existes, envía a alguien ahora mismo. Yo tenía como 16, 17 años, pero mi mamá me mandaba para mi hermano me mandaba para mi mamá ya estaba por buscar a mi papá para entregarme y así sucesivamente, porque no estaba creciendo en el formato que quizá ella quería. Estaba creciendo en un ambiente difícil. Pero en ese momento, eran como las 7, no había empezado el servicio en la iglesia donde me llevaron. Yo clamé y dije, Dios, si en verdad tú existes, envía a alguien ahora mismo para que me lleve a la iglesia. Estábamos preparando algo los compañeros míos y en ese momento, ese día, apareció un joven que es quien me ofreció prácticamente ese privilegio de yo pertenecer al evangelio, porque es un privilegio ser evangélico. No sé si ustedes lo saben, es un privilegio. Claro, hay que pagar un precio y caro, porque a veces hay cosas que tú la puedes obtener fácil. ¿Ok? Yo trabajo en Pecuí, esa compañía muy grande de productos químicos, y cuando empecé como chofer y los choferes manejaban toda la carga y los que estaban antes de mí o los que estaban conmigo, ellos hacían su rejuego y habían cosas que le quedaban de más y ellos sabían dónde llevarlas. Cuando yo entré, la cosa se complicó para el encargado de almacén y para los ayudantes. Como ellos conseguían para beber, para comprarse pinta en cosas ilícitas, ya conmigo era difícil. Y esa es una de las pruebas que llegan a la vida de un cristiano,
donde te dicen, ahí hay 5 cubetas de producto químico, tú la llevas a tal lugar y con eso tú consigues 50,000 pesos. Nada más tienes que llevarla y dejarla ahí. Qué fácil la pone el enemigo, ¿eh? ¿A cuánto el enemigo le ha puesto cosas fáciles, Claudia? Mucha trampa. Pero cuando nosotros tenemos a Jesús como el centro de nuestra vida, como el centro de las acciones que tú vayas a tomar, ya las cosas cambian. A muchos se le pone nublado, pero otros toman la decisión de no seguir igual y de no entregarle ese tiempo a los Baales. Podemos decir también, es reconocer que todo lo que soy y todo lo que hago gira en torno ¿a quién? ¿Por qué? Porque Jesús es el centro. Se supone que todo lo que gira dentro de tu vida, de tu negocio, de tu casa, tiene que estar bajo el control de Jesús. Amén. También significa confiar en su amor, según su enseñanza, y dejar que guíe cada aspecto de mi vida, buscando siempre agradarlo a Él, antes que a cualquier otra cosa. Cuando Jesús es el centro de mi vida, tiene propósito, paz y dirección. Propósito, paz y dirección. Yo a veces le pongo a amigos, le digo, mira, a veces para tú conseguir algo es bien difícil. Yo le hago un mapa, digo, mira, dobla aquí, dobla a la derecha, dobla a la izquierda, dobla y llega a tu destino. O a obtener lo que tú querías, andaba buscando. Pero hay muchos que quieren coger la recta, quieren coger el metro, que es más fácil, llega de una vez. Pero muchas veces Dios no quiere que tú vayas tan recto, porque en cada curva que tú experimentes, tú vas a tener una experiencia diferente y cuando tú llegues a obtener lo que tú andas buscando, lo vas a valorar más. Entonces, cuando nosotros decimos que Jesús es el centro de mi vida, es que nosotros nos vamos a negar a nosotros mismos. Negar. Es como mi hermano César, que quizá en algún momento él dice, wow, esa carnita se ve bien. Pero él dice, no me va a dominar. O eso se... Entonces, eso mismo pasa en nosotros, en el Evangelio. Nosotros como cristianos hay cosas que yo decía, me gusta, eso es bueno, pero para la carne es bueno. Es dañino para el espíritu. Entonces, para obtener lo que es ese dominio que nosotros necesitamos para alcanzar que nosotros podamos ser guiados, nosotros podamos ser enseñados por Jesús, hay cosas que nosotros debemos de tener como cristianos, que son las armaduras de Dios. Nos vamos a Efesios 6, 10. Y el ministro puede colocarla, ese tativo es mío. 6:10. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de todas las armaduras de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas de Hipólito. ¿De quién? El diablo. Ahí no dice de Dorízabe. Ahí no dice de Claudia, ni de Víctor. Ahí dice del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ok, nos vamos arriba. Por lo demás, hermano mío, fortaleceo. Cuando nos manda Pablo a fortalecernos, es prácticamente lo que cuando nosotros tenemos un momento de poder interactuar, poder hablar entre nosotros mismos cosas espirituales, no sentarnos a hablar de fulanito, de perencejo, no, sino cosas espirituales, porque eso nos va a ayudar cada día a fortalecernos. Y nos damos cuenta en que mi hermano necesita un apoyo espiritual y entonces ahí uno procede a darle ese apoyo para que él pueda obtener la fuerza. Y cuando nos dice, vestido de todas las armaduras de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Quiere decir que el enemigo anda, la Biblia lo dice, que anda como león rugiente, ¿verdad? Buscando a quien devorar. Cuando usted ve un programa en la tele, usted ve esos animales, usted lo ve indefenso, pero hay un león por allá durando horas. Yo nunca he visto ese león desesperado por comerse a una presa. Nunca lo he visto desesperado. Y a veces hay 10, a veces hay 5, pero nunca lo veo. Yo lo veo a ellos como tan tranquilo y despacito, calculando. ¿Por qué? Porque ellos dicen que, mejor dicho, digo yo, entiendo, que no pueden perder energía. Y como no pueden perder la energía, tienen que calcular todo para atrapar la presa de un solo golpe. A veces nosotros creemos que el enemigo es un trapito que tú lo agarras y le dices, como hay muchos que le dicen ciertas palabras y cosas, y a veces nos olvidamos de dónde él vino, quién es él. Claro, ahora el que está con nosotros es mayor y es más poderoso. Pero cuando la palabra nos dice a nosotros que nos vistamos de las armaduras de Dios, cuando van a mandar un batallón a un ejército para una guerra, lo mandan con casco, lo mandan con pechera, antibala, y lo mandan bien preparado, porque es para la guerra. Cuando usted conoce a Dios, usted entra en una guerra, no física. Porque mayormente a veces yo le digo a la gente, mire, trate siempre de estar bien con la vida espiritual. Porque ya cuando usted está bien con la vida espiritual, ya la vida física se va a dominar por cómo usted anda en la vida espiritual. Porque hay mucha gente que de apariencia, ¿verdad? Usted lo ve y tú dice, ese es un siervo, esa es una sierva.
pero desde que arranca a hablar, te dice, oye, pero yo me equivoqué. No fue como yo pensé. Y es fuerte. Cuando nos dice en el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando nosotros tomamos la decisión de que Cristo sea que more en nuestra vida, en nuestra familia, la cosa toma otro giro. ¿Por qué? Porque a veces tú quieres hacer algo de esta forma, pero cuando tú empiezas a hablar con Dios, a orar con Dios, a orarle a Dios, te dice, no lo hagas así, hazlo de esta forma. Y a veces uno dice, pero, óyeme, es más fácil por aquí. Lo mismo que le pasó a Jonás. Jonás dijo, búscate a otra persona que vaya. Pero el asunto era que era contigo. Y por más vuelta que Jonás dio, tuvo que caer en la playa, en la orilla del mar, y después ahí tomarse una trayectoria media larguita para Nínive, quizá a pie, quizá en burro o quizá en caballo, pero de que fue. Y a veces Dios nos trata a nosotros de enseñar que nosotros hagamos la voluntad de Él y que no retroceda, no te niegue, porque de una forma u otra la va a hacer. Ahora mismo si estuviera acá un personaje que predican, que enseñan la muestra de cómo Dios lo llamó, quizá hubiera muchas personas aquí llorando. Yo no quisiera que Dios me llame así. Que un cable me agarró de cuántos kilos y me desbarató. Después me metieron en un freezer y duré allá. Así no. Cuando mi mamá me decía, yo vengo a las 12, que esté todo ready ahí. Yo sé qué me va a pasar si yo no lo hago. Entonces ya a las 12 yo tengo que tener eso ready. Entonces eso mismo quiere Dios de cada uno de nosotros, que cuando nosotros nos entregamos a su voluntad y que Él controle nuestra vida, que Él sea el centro de nuestra vida, de nuestra familia, la cosa tiene que tomar otro giro. Tiene que ver que sea Dios que tome ese control absoluto de nuestras vidas. En ocasiones, antes, cuando yo conocí al Señor, mucha gente me dice, wow, tú tienes un tiempecito largo en el Evangelio. ¿Y cuántas veces tú te has salido? Digo, no, que yo nunca me he salido. No, porque que una cosa, mira, a veces hay personas que quieren entrar dentro del Evangelio para buscar una protección, para buscar una ventaja. Pero cuando tú tomas la decisión de decir, no, yo quiero que tú seas el motor de mi vida, yo quiero que tú seas el centro de mi vida, no hay mares, no hay tormenta, no puedo decir que yo he vivido toda mi vida, que nosotros hemos vivido nuestra vida bien. Vivimos momentos difíciles que yo tuve que coger a sacar el dedo ahí, en la 27. Me puse, yo no soy tan blanco, pero me puse el color del piano. Y me estaban ofreciendo muchas cosas buenas, pero no eran lícitas. Como la bocina, estaba yo, pastor, negrecito así, sacando el dedo. Cuando eso teníamos los cruces, Núñez, no había un túnel. Y yo duré 9 meses en ese trajín.
Porque cuando nosotros nos casamos, después de un tiempo, me cancelan del trabajo y empecé a ver yo la gloria de Dios. Ay, ay, ay. Pasaron los días porque lo que me dieron de liquidación, eso fue lo de la boda. Vamos a pagar eso. Y llegaron momentos difíciles donde el diablo me decía, y no es que Jesús es el centro, y ustedes pasando trabajo. Y no es Jesús el centro tuyo. Y mira cómo te habló tu jefe. Mira cómo te cancelaron como un perro. Porque le gustan humillarte. Y yo le dije a mi esposa, llegamos a ver momentos donde nos mirábamos los anillos. Y yo le dije, mira, eso no, ni lo pensemos. No, pero son 2 días empeñados ahí. Digo, no. Por ahí que empieza el enemigo. Hay que hay un colmado al frente. No, bebé, coge 2 libras de arroz y 3 huevos. No. Dios suplía de manera sobrenatural. Y no nos rendíamos. Y llegaron momentos cuando nació Levi. Ay, qué muchachito. Levi, párate ahí. Ponte de pie, papi. Cuando nació ese niño, mire, ese niño nada más lo que pedía era leche. Y yo loco por darle agua con azúcar. Y era leche que pedía. Y pamper, porque esos eran los pampers que más ellos dañaban rápido. Cuando yo le decía, mira, a mí me criaron con pañales, vamos a poner los paños. Vamos a ponerle paños a ese muchacho. Se lavan después. Pero no. Y nosotros pudimos ver cómo colocamos a Jesús como el centro de nuestra familia, de nuestra vida. En el momento cuando empezó Dios a darnos bendiciones, la valoramos más, la cuidamos más, reconocemos que Él es sobre todo, que lo que Él haga está bien. Porque a veces hay gente que lo buscan, Dios siempre está ahí. Pero hay personas que lo buscan por una, como le dije ahorita, por una ventaja o por los panes y los peces. Hay otro que como Jesús quizá en ese tiempo estaba en el apogeo, en el sonido, por allá sonaban que Jesús sanaba, por allá decían que Jesús salvaba, por allá Jesús dio vista, Jesús levantó un paralítico, y eso sonaba mucho. Y quizá muchos de esos ricos querían acercarse a Él para también obtener fama. Y cuando se le acercó uno, ¿qué le dijo? Pastor, ¿qué le dijo el rico a Jesús? ¿Qué puedo hacer para ganar la vida eterna? Oh, pues eso está fácil. Está fácil eso. ¿Qué le dijo? Exacto, no, él le dijo claramente, no, pues yo cumplo con eso. Eso, ¿qué le dijo? A los pobres. Se la puso en China ahí, Ahí se la puso en China de una vez. Pero lo que él le quiso mostrar es que dónde estaba. Yo te puedo dar la vida eterna, pero ¿dónde está tu corazón? Si tu corazón está para la vida eterna, detrás de la vida eterna, entonces yo te la ofrezco. Yo te la doy. El corazón de nosotros debe de estar en la vista de lo que es la vida eterna. Por eso nosotros estamos aquí. Nosotros no estamos aquí por vago.
Estamos aquí porque la Biblia dice que nosotros debemos de congregarnos, ¿verdad? Y cuando nosotros nos congregamos, nos vamos calentando, nos vamos ayudando. Yo llego hoy y le digo a Giselle, wow, yo quiero que tú ores por mí, mira, que tengo un proyectico ahí. Giselle se motiva y ora. Y después tengo que ser agradecido y darle una ofrendita, ¿verdad? Porque sí. Porque a veces ponen a uno a orar, ¿verdad? Pero es así. Entonces, nosotros, cuando entendemos que Jesús es el centro de nuestra vida, es que nosotros debemos de caminar como Él caminó, como Él anduvo. Nosotros debemos de hablar como Él hablaba. ¿Entiende? Nosotros debemos de tratar de, quizá en ese momento cuando Él estaban dando esos latigazos, que no eran una correíta normal como le daban a uno, un zapatazo, un manguerazo, eran, no era con una marita que le daban a uno en la manita. Sí, hombre, que nada más picaban en el momento. No era así. Y todo eso, y todo eso, Jesús lo hizo por amor a nosotros, para que nosotros podamos encontrar lo que es la salvación a nuestra vida y que nosotros podamos entender que fuera de Él no hay nada. Que nosotros podamos ver que Él, siendo el centro, teniendo Él el control de nuestra vida, nosotros podemos obtener muchas bendiciones. La primera bendición y la mayor es la salvación, porque todo aquí nosotros andamos porque entendemos que Jesús murió, resucitó y fue a prepararnos morada. Amén. Pero no dice la palabra que no nos dejó huérfanos, nos dejó a el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted esté orando, que le pida al Padre que le dé gracia por ese privilegio de nosotros poder. Yo a veces digo, de mi propia, o pienso, mejor dicho, que en el Antiguo Testamento Dios era fuerte en el sentido de que quizá muchos lo podían ver que no era Dios de misericordia. Pero cuando Jesús nació, creció y nos fue enseñando, fue agregando como esa tranquilidad, porque Él es nuestro abogado, Él es quien dice, intercede. Cuando Dios quizá quiere, déjame dejarlo, que va a chocar con esa pared, quizá Jesús le dice, no, espérate, yo morí por Él en la cruz del Calvario. Mi muerte no fue en vano. Dámele un chancecito. Y por eso que usted ve que muchas personas a veces conocen a Dios, pero se dan su escapadita. Y sí, porque se dan su escapadita, porque entienden que yo me quito el traje de evangélico, lo pongo ahí, lo engancho, voy allí y luego vuelvo y lo tomo. Pero no es así. El 13 nos dice, por tanto, tomad todas las armaduras de Dios para que podáis resistir en el día malo. Si nosotros no tenemos esas armaduras de Dios, la oración, la lectura de la palabra, la búsqueda constantemente de Dios, ese momento que tú sacas en el día, en la semana, en el mes, para estar a sola con Dios o a solo con Dios, esos son momentos que cuando llegan esas tribulaciones, esos momentos difíciles, tú puedes decir,
tú puedes encontrar ese refrigerio. Muchas veces nosotros queremos acudir a Dios cuando estamos ahorcados. Montamos 911. En la tragedia hubieron muchos videos que decían, grabándose, Señor, yo desde que salga de aquí voy a entregar mi vida a ti. Pero cuánto chance quizás Dios no le dio. Habían gente ahí que le decían, sácame que yo te voy a dar 5 millones de pesos. Pero ahora mismo está difícil la cosa. Entonces, nosotros, en el día a día, nosotros como cristianos, porque no es fácil para nosotros, el ser cristiano no es fácil. Nosotros venimos a la iglesia, pero al venir a la iglesia, nosotros tenemos que fortalecernos y entender que Dios es el centro de nuestra vida y nosotros poder apoyar a aquellos que se encuentran en un momento difícil, se encuentran en tinieblas, porque a nosotros fue que se nos ha dado la oportunidad de nosotros poder ver el mundo espiritual. Porque recuerden que este es el mundo físico. No es como la gente dice, ya él se murió, ya terminó su trabajo, su labor, su historia, todo. Cuando usted muere, ahí es que empieza la vida eterna. Pero aquí en la tierra que usted elige para dónde usted quiere la vida eterna. Si usted quiere la condenación eterna o quiere la vida eterna. Aquí usted hace la selección. Y cumpliendo los mandatos que nos dejó el Señor. Una de las cosas que a mí me gusta mucho es cuando a Pedro, por más que él decía, yo no soy de ellos, pero tú caminas como ellos, tú hablas como él, tú actúas, tu forma es como él. Entonces, ¿qué me deja dicho eso? ¿O qué me quiere dejar dicho? Que Pedro, el centro de Pedro, era Jesús. ¿Por qué? Porque muchas veces hay muchos de nosotros que quizás dicen, wow, pero tú eres pim pum tu papá. Tú caminas como tu papá. Tú hablas como tu papá. Como tu padre. Tú actúas. Pero es porque tú absorbes tanto a ese personaje que y eso mismo hacían los discípulos. Eso era siempre con Jesús para allá y para acá. Yo me imagino porque era que no era que él se sentaba a hablar lo mismo. Era cosa nueva. Y quizá ellos decían, espérate, pero ya ayer hablamos de algo. Yo quiero ver qué él va a decir hoy. Y siempre estaban atentos a lo que él iba a decir. Entonces, nos dice la palabra en el 15, el 14 nuevamente, está pues firme, ceñido vuestro lomo con la verdad y vestido con la coraza de la justicia. Dígalo alto, que eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos justos. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El evangelio, nosotros entramos aquí, igual que los discípulos Dios los preparó, no era para que ellos estén trancados en sinagoga o en casa, no. Ellos se daban su escondidita porque había una persecución fuerte, pero ellos desde que tenían el break salían a alcanzar las armas perdidas. Nosotros, de una forma u otra, tenemos muchas armas perdidas en nuestro trabajo, en el día a día, y nosotros aprovechamos el momento no para juzgarlo ni condenarlo, sino para presentarle la buena nueva de salvación por la cual nosotros fuimos llamados.
Nos vamos a Gálatas. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Dice la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando usted tomó esa decisión, que fue la que yo tomé en el 97, y nunca en la vida, claro, aparecen esos momentos que dicen, óyeme, dale un break, ponlo en pausa. Y si Cristo viene, ¿qué le pasaron a la Virgen, a las 5 insensatas, verdad? Andaban pidiendo aceite y encontraron. Para que me falte, que me sobre. Tenían que estar preparados. Y el 21, el 20, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por quiénes se entregó Jesús? Por cada uno de nosotros. No desechó la gracia de Dios, pues, no desecho la gracia de Dios, pues, si por la ley fuese la justicia, entonces, por demás, murió Cristo. Amén. Entonces, nosotros debemos de tratar de que Cristo sea el que brille en nuestras vidas, que sea Él, porque es que el momento prácticamente, las personas hoy en día, que se está viviendo un evangelio cómodo, light, no lo quise decir así, pero cómodo. La gente quiere cierta conveniencia. Allí me tratan así. Allí me dicen, no me hablan tan duro. No me exigen tanta cosa. Pero lo que no entienden es que esto es la guía. Este es el manual. Los líderes, los pastores, se comen el rollo. Y después que se comen el rollo, tratan de aplicar lo que manda la palabra. ¿Por qué? Porque al pastor le dan 15 ovejas y esas 15 ovejas, él es el responsable. Yo soy responsable de mis 3 hijos y yo tengo que jalarle su oreja cada vez que hacen algo malo. No, le voy a hablar no, para que estén en la cárcel. Cuando mi mamá murió, en el culto que le hicimos, había muchas personas de por allá, de mi campo, y yo me sentí, lo dije la palabra con mucho respeto, porque ninguno de mis hermanos han visitado ni siquiera un cuartel. Y eso es algo que mi mamá se llevó con orgullo. Porque un padre y una madre lo que quieren es que sus hijos anden en camino de bien. Porque cuando andan sin Jesús, cuando andan en el camino malo, que lo que trae dolor de cabeza a los familiares. Hay familias que tienen dinero, pero no pueden controlar a sus hijos. Andan chocando ahí en la Lincoln, llevándose otras vidas. Y con dinero tratan de tapar cosas. Pero cuando tus padres te dicen las cosas, es prácticamente para que tú no falles. Eso mismo Jesús quería por cada uno de nosotros.
Y por eso Él vivía hablándole a los discípulos para formarlo prácticamente a ellos. ¿Por qué? Porque los discípulos de ellos no, Jesús cada vez que lo iba a buscar, o que cuando inició a encontrarse con cada uno de ellos, no lo encontró hincado en la iglesia orando. Lo encontró a cada quien haciendo sus quehaceres o lo que hacían, sea lícito o ilícito. Pero la madre le decía, sígueme. Y ellos soltaban todo, dice la Biblia, y lo seguían. Y cuando ellos tomaron la decisión de que Jesús sea el centro, cambió totalmente su vida, que no había forma de que ellos hablaran y no le dijeran, no, tú no eres de Jesús. ¿Entiendes? Entonces, cuando nosotros ponemos a Jesús como nuestro centro en la familia, en la casa, en nuestro negocio, todo va a obrar para bien. Todo va a obrar para bien, aunque usted vea que quizás se torne nublado, quizás se torne un poco difícil. En una de las partes de los discípulos, cuando arrancó una tormenta bien fuerte, ellos se turbaron, pero no se recordaron que Jesús estaba durmiendo en la barca. Cuando Jesús está en tu casa, por más que pase lo que pase, reconoce y dilo: Jesús está aquí en mi barca. Amén. Así que vamos a hacer una oración. Pónganse sobre sus pies. Vamos a permitir que nuestro Dios, Padre, te damos gracias. Gracias por esta oportunidad que tú me brindas, Dios, de poder hablar de tu palabra, Dios. Para mí es un privilegio. Para mí es un privilegio, Señor, que tú puedas permitir, Dios, que yo pueda hablar de tu palabra, Padre. Bendice de una manera especial a los oyentes, Dios, que puedan llevarse la palabra que tú le has dado en esta noche, Señor, en su corazón, la puedan llevar a su casa, la puedan aplicar. No es fácil ser cristiano, pero lo más lindo que ha conocido el ser humano es conocerte a ti, Dios. Es conocerte, es hacer tu voluntad, es caminar tu camino, Dios. Es llenarse de ti, llenarse de tu Espíritu Santo. De que el mundo te respete porque tú aportas el poder de Dios. Porque tú te constituyes hijo de Dios. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.